Estimados amigos cacaoteros, es, es un placer muy grande poder hablar con ustedes y transmitirle algunas de las ideas que en la cabeza de uno como técnico y como asesor, pues uno tiene y quisiera que se corrigieran o que por lo menos se consideraran en el cultivo. Pero todo esto yo creo que yo he trabajado en diferentes, dándole asesorías a varias fincas en Nicaragua, en Bolivia, en diferentes lugares y aquí mismo en Costa Rica. Y bueno, yo diría que ya después de muchos años de caminar y de visitar estas fincas, estamos empezando ahora, o sea, como a sacar algunas conclusiones grandes, y una de las grandes conclusiones es una pregunta que me hago todos los días: el por qué los técnicos por qué los productores que están recibiendo materiales genéticos mejorados no logran obtener las producciones que los investigadores dicen. El promedio nacional, como lo veremos, es bajísimo, pero bajísimo con relación a lo que obtienen los investigadores en sus experimentos y en sus selecciones. Como por decir algo, mientras que el productor, el promedio nacional está como en 260 kilos por hectárea año, el investigador obtiene en sus parcelas 2.000, 2.500 y según comentarios por ahí hasta más de 3.000 algunos de los materiales y de los clones. Entonces, el hueco que hay, el espacio que hay entre lo que el productor obtiene y lo que está obteniendo el investigador es demasiado, demasiado grande. Entonces dice uno, pero ¿por qué? ¿Pero por qué no podemos? Si tenemos toda la tecnología, vamos a capacitaciones y hacemos cosas, ¿por qué razón no obtenemos? Bueno, esta charla se trata justamente de hacer un análisis desde mi punto de vista, porque yo soy privado, trabajo independientemente, no tengo ningún nexo con ninguna organización, de manera que pues mis comentarios son míos, son mis puntos de vista sobre este tema. Y a eso le vamos a dedicar un rato, vamos a trabajar un rato, vamos a hablar un poco sobre esos temas. Y, y más adelante ustedes tendrán también, vayan anotando las preguntas que tengan y más adelante podremos revisarla. Así es que un saludo especial para todos y vamos a comenzar entonces con la presentación. El tema principal de mi conferencia, como se los decía en una presentación, son las opiniones de un profesional que trabaja en cacao. Yo trabajo independientemente, soy consultor y he dado pues consultorías en diferentes empresas y fincas grandes en varios países. Así es que vamos a hablar del tema. El tema principal es la productividad del cacao. Vamos a tratar de analizar en estas horas el porqué de la productividad es tan baja. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer los productores para que esa productividad justifique lo que están haciendo? El productor siempre que oímos al productor quejarse de problemas en el cultivo, habla uno de que necesitan que se les mejore el precio para poder resolver el problema. Pero pues la verdad es que no es solamente el precio, el tema de la productividad. Si la productividad es muy baja, el productor no tiene defensa porque depende de unos pocos kilos para resolver su problema y no logra tener un colchón como para decir, bueno, vamos a tomar esto y si nos fue mal esta cosecha, pues
la cosecha que sigue seguramente tendrán un desquite. Entonces, vamos a ver este tema, algunas, no con mucho detalle técnico, desde el punto de vista técnico, lo que me interesa es que el productor, el que está viendo la conferencia, analice el tema de la productividad y vea qué puede hacer para resolver ese problema o para mejorar por lo menos su producción. Entonces vamos a ver lo que sigue. Si tuviéramos en cuenta las hectáreas registradas en el 2014, que eran 3.170 hectáreas, y según el promedio de la productividad del país, pues el promedio por hectárea llegaría a los 220 kilogramos por año. Si recuerdan en la charla que dio el ingeniero Nils del Ministerio de Agricultura sobre el censo de café, pues ven que ese número de 220 kilogramos por hectárea, pues es el que él menciona como una de las conferencias. Ahora, el otro punto es que el cacao ofrece, que el CATI ha venido ofreciendo, ha hecho una investigación de varios años, una investigación muy laboriosa para poder estudiar no solamente el tema de la resistencia a la monilia, sino que el otro tema de la investigación era productividad y calidad. De manera que ellos llegan finalmente a 3, 4 materiales que pueden ser, que unidos a otros de selección internacional, como clones internacionales, pues logran superar los 1.500 kilos, incluso más de 2.000 kilogramos por hectárea. O sea, vean ustedes la diferencia entre 220 que está obteniendo el productor con 2.000 kilos que dice el investigador que ese material estaría bueno para hacer una productividad así. Entonces, vamos a ver que, bueno, el cacao en general, esta fotografía muestra lo que era el cacao, lo que ha sido el cacao durante muchos años. El cacao es una planta que crece en el bosque, que ha crecido en el bosque, su origen, se dice que es la Amazonía, y todas estas zonas, esas zonas que son boscosas, ahí donde hay infinidad, o sea, es un balance ecológico perfecto, de manera que ese material. Ahora, estamos hablando en este futuro estamos hablando de la modernización de la cacaocultura. La producción moderna del cacao, lo que llamamos nosotros la producción moderna, es algo inimaginable, o sea, es algo que el que vio cacao como estuvimos viendo en esa otra diapositiva, a pensar que esto también es una siembra de cacao y miran todavía la parte de abajo de esas siembras de cacao, es como ver una plantación de cítricos o de caña de azúcar o de banano, lo que sea, que son cultivos en extensiones enormes. Hasta allá está llegando la producción de cacao. Estos son ejemplos de Ecuador, problemas en Colombia se han empezado a ver, y no solamente en zonas planas, sino que en zonas inclinadas. Ahora, esto no quiere decir que es lo mejor. Yo lo que quiero decir es que este es un extremo hasta donde estamos llegando en este momento con el cacao. Algo que no nos cabe en la cabeza, que uno pueda llegar a un cultivo de estos donde la luz es 100%, la planta está expuesta al sol 100%, no hay sombra, no hay cultivos asociados, únicamente es un monocultivo de cacao. Eso definitivamente no es lo que estamos pensando, pero es un extremo, es un extremo.
Aquí vemos, perdón, la productividad. Uno pudiera decir, bueno, pero ¿de qué depende la productividad, no? Y entonces hay un ejemplo, hay una representación de un barril que tiene unas tablas que pueden estar dañadas y que por ahí se sale el agua. Si esta herida del barril no la cerramos, pues la productividad nunca va a llegar. Y no solamente esa, sino que puede haber otras, más allá, otros huecos que van a salirse todo. Entonces, por eso uno pensando, no quiero que vayan a leer esto, pero es la productividad, o sea, depende de un montón de cosas. O sea, son varios los temas y sobre todo que son temas del ambiente, son temas relacionados con la parte genética, problemas con el suelo, con las malezas, o sea, con la sombra. Todo este conjunto de cosas el productor tiene que aprender a relacionarlas para ir cerrando estos huecos en el barril y que el agua pueda ir subiendo más para que podamos tener mayor productividad. Ahora, lo que es muy importante es identificar cuál es esa fuga, por dónde está saliendo el agua, por dónde se sale. Siguiente. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos en este momento? Pues es un problema de un cultivo que sea sostenible y competitivo. Ya uno empieza a ver que hay productores que están muy a disgusto con su plantación, que no le ven un futuro para que resuelva sus problemas de índole digámosles, la parte económica de su familia. ¿Cómo hacer? Uno dice, es que los costos de producción, no es que cada familia tiene un costo de producción y yo necesito sacar de mi plantación, sacar esa plata, ese dinero para poder arreglar el carro, para comprarle a la hija o mandarlo a pagar la universidad o el colegio, lo que sea. Todos esos gastos necesitan o deben salir de la plantación de cacao si ese es su único ingreso. O empezar a buscar otros ingresos, pero ya no totalmente del cacao. Entre el cacao sea más sostenible, más competitivo, pues seguramente vamos a tener más capacidad. Y esa productividad, pues depende de tres cosas básicamente. Una es la parte, diría yo, la disponibilidad de recursos genéticos, o sea, las variedades que me van a dar a mí. El otro tema es el clima, el ambiente, a dónde están sembrados, en una zona buena o no. Y pudiera haber otro de las buenas prácticas agrícolas, o sea, todas las labores de podas, de fertilización, etcétera. Entonces, y todo esto, pues este tema de la productividad y otro tema que es el tema de sostenibilidad económica. Necesitamos que los costos de producción estén acorde con la productividad, ¿no? Entonces, son más relacionados hacia el tema de la productividad. Vamos a ver cada uno de ellos y aquí estamos viendo, pongamos y vamos a tratar como de establecer metas para poder mejorar la productividad, porque usted me pudiera decir, es que el material genético que tengo no sirve. Bueno, puede ser que genéticamente no sea lo adecuado, no sea exactamente lo que el CAPI está recomendando en cuanto a clones y variedades. Entonces, lo más importante entonces de estos clones que son productivos y que son muy buenos es que es la capacidad de producir la cantidad de cacao necesario para ser sostenible económicamente ambientable. Esto fue lo que estábamos hablando. Entonces, estas variedades, todo este cacao es ahora, ¿de dónde provienen estos materiales? Como para saber la parte genética. Bueno, o son híbridos, que es lo que nosotros teníamos
y que trabajamos mucho tiempo. Y ahora estamos hablando de los clones, estamos hablando de la parte de injertos. Entonces, híbridos son por semilla. O sea, todos los árboles que se multiplican por semilla, lo que usted coge una semilla de una mazorca y la siembra, pues eso es de este tipo. O sea, es un cruce de un material por otro que da la mitad de este y la mitad del otro, la mitad de los genes, los del macho y la mitad de la hembra. ¿Ya? Entonces, después en la generación que sigue, ellos segregan. Puede ser que sean más rubios unos y otros salgan un poquito más morenitos, simplemente porque ellos se recombinan entre ellos. Entonces, este tema nos da un problema, y es que básicamente o sea, no nos permite tener una uniformidad. No podemos decir que todas las plantas sean iguales. Vamos a ver plantas muy buenas, muy malas. Esto fue uno de los grandes, yo no diría fracasos porque no son fracasos, sino como inconvenientes de todos esos materiales que hay sembrados en muchas zonas de Costa Rica, donde el productor sembró semillas y ha cosechado, pero él se puede dar cuenta que hay árboles muy buenos, muy productivos, pero hay árboles que no producen o producen muy poco. Entonces, al final, cuando él va a obtener la productividad, pues es muy baja porque hay una variación, hay una variabilidad muy grande entre todos esos materiales. Y de ahí salen los que llamamos nosotros criollos. Los criollos son esos materiales que estaban sembrados y que fueron sembrados con unas producciones muy bajas, pero que el productor al final le resolvía porque él tenía tanta cantidad de árboles y sus necesidades eran muy bajas. Hoy en día las necesidades son muy altas y entonces él está queriendo ver que esos criollos tengan alguna fuente de ingreso. Y vemos nosotros los forasteros, que los forasteros eran árboles de la Amazonía, plantas muy de semillas violetas. En cambio, los criollos de semillas blancas, la fermentación de los criollos era muy reducida, 3 días. En cambio, los forasteros necesitan hasta 6, 7 días de fermentación. Y la mezcla entre esos criollos y esos forasteros dieron plantas con la mitad de los genes criollos a formar lo que nosotros llamamos los cacaos finos y de aroma, que son los cacaos en una mezcla de los criollos y de los forasteros, o los criollos solos. Pero de todas formas, lo que el hombre está buscando es que tenga sangre criollo, ese material, porque el forastero es muy productivo, en cambio el criollo es muy poco productivo. Entonces, esa mezcla entre más productivo y mejor calidad, obtuvimos lo que nosotros llamamos los cacaos trinitarios. Esos trinitarios son varios árboles de estos cruces. Entonces, cada árbol de estos de pronto resultaba uno muy bueno, muy productivo. Entonces lo cogen, ese árbol muy productivo, y como vemos aquí lo injertan. ¿Para qué? Para que él por injerto sigue siendo multiplicándose. Es lo que yo les digo a la gente cuando va una señora a la casa y le dice, ay, me regáleme un piecito de esa mata, porque un piecito, porque sabe que va a ser igual que la planta de donde le dieron el material. Entonces, si yo cojo un árbol de estos trinitarios y lo multiplico, pero por injerto de la forma sexual, me va a dar la misma características que tenía esa planta madre. Por esa razón es que nosotros hemos buscado y se trata de seleccionar entre todas estas poblaciones de forasteros árboles muy buenos que puedan dar generaciones de plantas muy buenas. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, la productividad pues va a depender de la selección que se haga acá. Muchos productores tienen en sus fincas árboles muy buenos y se hacen la pregunta, bueno, ¿y cómo aprovecho ese árbol? Bueno, pues tendría que multiplicarlo asexualmente por injerto
y sembrarlo bien identificado y revisar que todos los detalles de tolerancia a enfermedades, productividad, grosor de cáscara, todas esas características de calidad, etcétera, se heredan realmente de la planta y entonces se podrían estar multiplicando. Aquí vemos nosotros esos clones que salen del CATI R1, es uno de estas varillitas, ¿cierto? Que va a formar, era un cruce entre esos criollos y esos forasteros, ¿no? Y vemos esto entonces, vean ustedes la diferencia entre estas dos pilas, ¿cierto? Esta pila de la derecha, ¿cierto? Son todos materiales de este tipo, es un solo material injertado y entonces da genéticamente es AB por AB, por AB, por AB, por AB, por AB, por AB, y entonces obtenemos todos estos materiales aquí de coloraciones diferentes. Esta otra pila es una pila de un experimento es un experimento donde estamos cogiendo uno de estos muy buenos, otro de estos muy buenos y los sembramos juntos. Entonces ellos se cruzan entre sí, pero obtienen diferentes, pero son materiales todos de este tipo AB o de este tipo 2AB o de este tipo BB. No, BB no, del tipo 2AB o AB. Entonces, este es el que nos darían una pila, vean ustedes los colores, los tipos de mazorcas, el tamaño. O sea, esta plantación de este amigo aquí tiene esta característica. La plantación de esta gente aquí, miren la característica tan diferente. Todo es genéticamente uniforme. Aquí es todo genéticamente desuniforme. Y otra de las cosas que es muy importante entender nosotros de que esos clones tienen características que los hacen más o menos deseables, ¿no? Entonces, vemos nosotros cuando usted va a medir un árbol, pues usted quiere saber la producción en kilogramos por hectárea, más de 1,5. Si yo digo, yo quiero más de 1,5, también necesito más de 30 mazorcas por árbol. Si tuviera 1000 árboles, ¿cierto? O si tuviera 500 árboles, entonces yo multiplicaría esas mazorcas y sacaría un promedio para saber cuánto es mi productividad por árbol. Todo esto es muy importante saberlo, de todos los materiales que ustedes tienen. Por eso es tan importante sembrar separadamente, no mezclar los clones, porque usted necesita saber todo tiempo cuáles todas estas características que tiene ese material, si es bueno o no. Porque yo no puedo aceptar un material, ¿cierto? Aquí que tenga menos de 30 semillas por mazorca. ¿Sí? O un material que necesita menos de 25 mazorcas para hacer un kilogramo de cacao fermentado. Voy a mostrarles aquí otra. Perdón. Bueno, este cuadro aquí, yo sé que es muy, no pretendo que ustedes, pero vean ustedes en la columna de la izquierda, vean ustedes los clones, son árboles seleccionados en una plantación. Entonces, esos árboles seleccionados tienen características. Y pongamos, aquí está el rendimiento. Miren que mientras que hay plantas de 1100, hay plantas de 900 aquí. Hay plantas de 900, el ICS 95 tiene un récord de 926. Comparado con otras que pongamos el CC50 de 1441. Aquí está el ICS 39 que tiene una producción de 1598. Entonces, estas características el productor tiene que aprender a manejarlas para que siembre y maneje en el campo esos materiales de forma que pueda mejorar su productividad, ¿cierto? Mírense, este es el número de mazorcas que se necesitan para hacer 1 kilo de cacao seco, fermentado y seco. Y mientras que hay materiales que necesitan 29 mazorcas, hay otros materiales que necesitan 11 mazorcas apenas. Entonces, es muy importante entender qué es lo que tenemos
para poder ir concentrándonos en las cosas que son buenas, en las cosas mejores, para poder mejorar la productividad. No podemos llevar cualquier cosa. Deberíamos intentar uno buscar esta información que está publicada en diferentes artículos y documentos donde nos dice a nosotros características. Vean esta, el índice, el número de mazorcas que se necesitan para hacer 1 kilo. Y vean la variación, el número de mazorcas. Miren qué variación. Hay 13 mazorcas, buenísimo, porque solo necesita 13 para hacer 1 kilo. Pero este necesita 29 para hacer 1 kilo, ¿cierto? Y este es uno de esos materiales de los que estamos ahora usando, el KTR1, ¿cierto? Entonces, uno tiene que entender que esos árboles, uno ve un clon de pronto lindo, lleno de mazorcas, sí, pero el rendimiento, cuánto cacao sale de todas esas mazorcas tan bonitas que tiene, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesita muchas mazorcas para hacer 1 kilo, ¿no? El CATI en todos sus trabajos, aquí pueden ver ustedes el promedio de productividad esto es la incidencia de enfermedades. Aquí está Monilia. Y entonces sí, tiene muy buena tolerancia a Monilia. Pero miren ustedes el otro tema que es la productividad, la producción en kilogramos por hectárea, la producción en los promedios en los últimos 5 años. Entonces, esto es en el 2012. Aquí podemos ver en los últimos 5 años, y vemos mientras que hay materiales de 926 kilogramos por hectárea año, hay materiales que tienen 2070, 1069, entonces 2363. Y esos son datos del 2012, según comentarios que me han hecho a mí. En este momento algunos de estos materiales han superado hasta los 3000 kilos por hectárea, que es lo que yo les digo. ¿Por qué razón las selecciones que nos están entregando son tan productivas cuando nosotros en nuestra finca no somos capaces de obtener esto? Aquí son todos estos materiales que han estado revisando para Monilia, y de ellos han sacado y han seleccionado los que son menos afectados por la Monilia para hacer selecciones. Aquí vemos los CATIs, ¿no? Están también materiales y otros materiales que hay. El Turrialba en CATI tiene una colección muy grande de materiales de diferentes lugares. Estas son selecciones que se han hecho en diferentes lugares y que se han multiplicado asexualmente por pedazos, nunca por semillas, sino por pedazos. Una de las características relacionadas con la productividad es la compatibilidad que hay entre esos clones. Estamos diciendo que los híbridos, ellos se mezclan o no se mezclan. Hay árboles de cacao que uno ve en esos híbridos que los ve lindos, grandes, frondosos, pero no le ve una mazorca o le ve 2, 3 mazorcas. Al otro que está a la par ya tiene 4, al otro tiene 50 mazorcas, hay otro que no tiene nada. Entonces, esa gran variación que hay, ese es del campo. Ahora, cuando empezamos a hablar de plantas individuales genéticamente, entonces ahí tenemos que empezar a estudiar cada uno de ellos, ¿cierto? Atrás nosotros dijimos, aquí en esta cosa, aquí podemos ver nosotros la compatibilidad que hay entre ellos. Este es autocompatible, el ICS1. Entonces quiere decir que él se cruza con él mismo, que no tiene problemas. Y lo mismo es el ICS6. Pero aquí vemos el ICS39 que es autoincompatible, necesita polen de otra planta para poderse polinizar. Entonces usted me pudiera decir, bueno, pero ¿no sería mejor como solo sembrar material que es autocompatible? Sí, es posible, porque así está usted seguro de que no tiene problemas de polinización. Hay otros problemas, pero que el de la polinización no es. Ahora, si yo tengo un material autoincompatible, pero muy bueno, vean pongamos, este tiene 1598, ¿cierto? Contra este otro, que este es autoincompatible, pero yo lo quisiera, el ICS30, ese es muy bueno, entonces yo lo quisiera sembrar, sí, pero tengo que buscar
¿cuál lo poliniza? ¿De dónde? ¿Polen del cuál? Ahora, obviamente que eso depende de una mosquita y de otras cosas, el llevar el polen de un lado al otro, pero nada se gana la mosquita con llevar el polen de un árbol al otro si no es autocompatible. ¿Cierto? Entonces, aquí nosotros vemos que estos materiales, pongamos este KTR1 por KTR1 es positivo, o sea, es autocompatible. ¿Mm? Y así vemos, pero vemos nosotros que el KTR4 por el KTR4 no es autocompatible, es negativo. Pero él sí lo poliniza, este lo está polinizando el KTR1. El KTR1 poliniza el KTR4, poliniza el R6, el ICS95 y así, ¿no? Pero no, al CC100 no lo poliniza, no lo puede polinizar. Usted lo siembra a la par y no produce. ¿Por qué? Porque no pueden polinizarse. ¿Ya? Entonces, se hacen programas de siembra. Esto es lo que dice el ejemplo de modelos de siembra. Entonces vemos nosotros el CATIE, vemos nosotros la moda de siembra. Si yo voy a sembrar CATIE R4 al lado del CC137, yo quiero saber si es compatible o no. CATIE R4 y CC137. CATIE R4, CATIE R4, y el CC137, véalo, aquí está. Entonces es autocompatible, entonces sí lo puedo sembrar. Después aquí, si yo voy a sembrar el KTR6, ¿cierto? Y le voy a poner el ICS395, entonces yo quiero saber si se fecundan, si son compatibles entre ellos. Entonces vamos a ver KTR6 por ICS95. Tenemos el ICS95 por el CATIE, dijimos el CATIE6. Miren, aquí está. Entonces, por nos da que es compatible. O sea, los puedo sembrar juntos. Entonces, por eso es que nosotros se hacen estos esquemas. Se siembran en la finca esquemas de compatibilidad entre árboles. Pero necesitamos saber cuál es la compatibilidad para que cuando usted lo haga en el campo, usted esté seguro que no tiene problemas de compatibilidad y que no va a producir, que va a desmejorar en la productividad. Esta es una sección, si hay algunas preguntas que quieran hacer sobre lo anterior, vamos a dar un espacio para que ustedes puedan formular las preguntas, y estamos coordinando con la gente del MAC de la región Brunca para ver cómo hacemos para dar respuestas a esas preguntas. Vamos entonces. Vamos a ver otra cosa muy importante, que es lo que sigue. Ok, ya escogió usted la material. Usted entonces escogió el material y vamos a trabajar con ese material. Y vamos a ver que la productividad de una plantación, estamos cambiando ese concepto. La gente hablaba de producción por hectárea, ¿cierto? Todo el mundo decía, ¿cuántos kilos por hectárea? Ya lo vimos en los cuadros anteriores, que eso es lo que anotan, ¿cierto? Pues ahora lo que estamos queriendo es empezar a cambiar un poco y hablar de la producción por árbol, no por hectárea. ¿Por qué por árbol? Bueno, pues por árbol porque hay veces que usted dice producción por hectárea y resulta que en esa hectárea pueden haber 1.100 plantas, como pueden haber 1.000 o como pueden haber 600 plantas, dependiendo de lo que usted tenga. Entonces, no es lo mismo hablar de una hectárea que tiene 600 árboles a otra que tiene 1.200. ¿No? Entonces, por esa razón nosotros estamos queriendo empezar a hablar de la productividad por árbol. Los clones, ¿por qué? Porque un clon se reproduce a sí mismo con sus mismas características. O sea, si usted tiene
que un animalito, lo que sea, blanco, se reproduce, o no, una planta de frutos rojos, tiene que seguir dando frutos rojos cuando usted hace por semilla, porque son genéticamente iguales. Si yo en una hilera o en una finca me dice, no, es que esto es el KTR1, yo sé que el KTR1 es rojo, ¿cierto? Y voy y veo la planta y veo blanco, amarillos y veo verdes, y yo, no, eso es una mezcla. ¿Por qué? Porque los otros caties, el 4 y el 6, pues son de mazorcas amarillas o frutos verdes. Entonces yo puedo decir, o me ocurre con el ICS 95, que el ICS 95 también es rojo. Todos los árboles reproducidos por yemas, por injerto, todos son iguales que la planta madre. Y todos van a ser rojos y todos van a ser igualmente susceptibles o resistentes a las enfermedades. Todos van a tener la misma calidad, todos van a tener el mismo tamaño de semilla, el promedio. ¿Por qué? Porque son genéticamente iguales, son reproducidos por injertos, ¿cierto? Entonces, vemos que una de las metas muy grandes que tenemos para la finca es que usted tenga uniformidad productiva, o la uniformidad productiva quiere decir que todos los árboles de esos mismos materiales sean iguales. Si yo entro a una finca y veo todos los árboles, unos que producen, otros que no producen, unos rojos, otros amarillos, le puedo decir a este señor, mire, usted mezcló todo esto. ¿Y cómo va a saber usted en una mezcla, cómo va a saber qué es bueno para cambiarlo o qué no es bueno? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Que todos los árboles de la hectárea sean productivos. Y es uno de los problemas más grandes que tiene el productor por la falta de productividad. La falta de productividad se debe a la falta de uniformidad productiva, a la falta de uniformidad de los árboles. Vemos árboles muy buenos, árboles, como digo yo, de fotografía, pero los árboles que siguen en la misma hilera, ya no, uno es igual, uno es más o menos, ¿cierto? ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a ver un poquito, hablar un poco de ese tema, por qué razón la uniformidad productiva no da, no funciona, ¿cierto? Entonces, vemos esto que llamamos nosotros los árboles de fotografía. Le mandan a uno y uno ve que los compañeros comparten fotografías de árboles buenísimos, ¿cierto? Pero yo digo, ¿y qué le dice a usted un árbol buenísimo que tiene un árbol de fotografía? Pero ¿y los otros? Más bien, si usted me dice a mí, mire, este es el árbol modelo, pero la productividad de ese clon, ¿cierto? Son 80 mazorcas, da por árbol por año. Yo digo, ese sí es buenísimo. 80 mazorcas por árbol de promedio, pero es de promedio. No es una planta, no es la planta a la que le está tomando la foto. Esa planta que le está tomando la foto está muy bonita. Y, sí, para pararse a la par y que le tomen. Todo el mundo hace eso. Pero no, a mí eso no me interesa. Lo que es interesante es cuál es el promedio, ¿cierto?, de productividad de los árboles en la parcela. De los árboles, ¿cierto? Y vemos aquí plantaciones como estas. Y usted, mire, todos los árboles, todos son productivos y todos están produciendo el mismo tipo. Esto es lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, uniformidad productiva. Todos los árboles son productivos. Ahora, que si lo tenemos por hileras, bueno, puede haber una hilera más productiva que otra. Y dentro de la hilera puede haber un árbol muy bueno y haber otro regular y otro que no produce. Pero el que no produce no es genéticamente, no es un problema de genética, es un problema de buenas prácticas agrícolas. Cuando hay desuniformidad en esas hileras, no se debe a problemas genéticos, se debe a problemas de manejo de la planta, ¿cierto? Y vemos a ver un poco las condiciones climáticas en las cuales el cacao pues funciona bien, y entonces vimos que la precipitación está hablando de 1800 a 3500, eh, drenajes, o sea, mayores, pues necesitan drenajes, necesitan sistemas de riego complementarios.
etcétera. La precipitación es un tema muy importante, vamos a ver ahorita un poquito de eso. La temperatura entre 25 y 26 grados centígrados, mayores de 28, el fruto puede tardar hasta 145 días, mientras que si está por menos de 21, hasta 157 días. O sea que el número de días de que el fruto se fecunda hasta que es cosechado es diferente. Vemos nosotros que en esas zonas hay desde 145 a 157 en las zonas más frías, ¿no? La luminosidad, la fotosíntesis, dice, activa la fotosíntesis virtual para la transformación de nutrientes en energía. O sea, la luminosidad es básica para el cacao y lo hemos visto y lo hemos comprobado cuando vemos aquella foto al principio, aquellas extensiones de cacao a full, a plena sol. Entonces, dice uno, bueno, ¿por qué esa luminosidad? ¿Cierto? Y dice que entre mayor luminosidad, mayor productividad. Sí, mayor productividad, pero también hay mayor necesidad de nutrientes, hay muchos foliares, hay muchas condiciones que hacen que cuando una planta tenga alta luminosidad sean muy productivas. Pero también hemos visto fincas donde en esas zonas más altas, que incluso en la zona atlántica, en toda esa zona, en la zona brunca, en esas cosas donde vemos que la luminosidad es muy poca. O sea, usted ve que hay luz, hay sol, ¿cierto? El sol sale en la mañana temprano, pero hasta las 10, 11 de la mañana ya se ocultó, ya hay frío, ya hay nubes, o hay muy poca luminosidad. Entonces eso después va a tener problemas. La calidad de los suelos. La calidad de los suelos también hay suelos con textura, profundidad y disponibilidad de nutrientes, que son diferentes los suelos. Cuando uno va a ver fincas allá para los chiles y para esas zonas donde uno suelos rojos, suelos pesados, duros, dice uno, bueno, aquí está complicado la cosa. Hay que tener en cuenta que el suelo no es tan bueno y que hay que adicionar materia orgánica y que hay que hacer un hueco para aflojar el suelo y todo. Y en cambio en suelos bien orgánicos, ahí vemos nosotros esos suelos que son negros, suelos que son de bosques, que vienen de bosques. Hay otros suelos que no son tan buenos, que vienen de ganaderías o de otras cosas. Y este es el viento, que es otra de las cosas importantes, que el viento más las temperaturas altas, más la luminosidad alta, da evaporación y caída prematura de las hojas. El viento para las hojas es muy fuerte, es muy importante. Uno de los temas más importantes en cacao y que vamos a tener que empezar a echarle mano y a ver cómo lo mejoramos es esto. Todo lo que pasa en el cacao tiene que ver con el agua. Si es mucha, entonces se friega. Que si es poca, entonces hay que regar. Entonces, pero siempre hay una relación muy grande con el agua. Entonces, esas zonas vemos nosotros que pongamos las zonas marginales de cacao, donde de la cosecha se recolecta de 8 o 10 meses. O sea, esas zonas marginales son zonas que no tienen fija un periodo seco, sino que llueve todo el año está lloviendo. Entonces uno tiene cosecha todo, el 80 o el 90% tiene 8 a 10 meses, mientras que una zona óptima de producción se recolecta en 3 meses. Esas zonas son zonas son condiciones de humedad muy estables. O sea que dan ciertos meses, tienen 1 o 2 periodos en el año, entonces ahí se puede ver esas cosechas. Depende, como decimos nosotros, que no depende solo de la cantidad como de la distribución de las lluvias. Este es uno de los temas interesantes. Me tocó ver a mí un productor, esa foto, productor que estaba sembrando cacao
el suelo, los huecos los había abierto el día anterior y estaban sembrando. Y yo veía que con un tarrito le sacaban el agua al hueco para poder sembrar la planta. Y yo decía, pero y no le parece a usted que si vuelve a llover, vuelve y se inunda eso, aunque esté con tierra y aunque esté sembrado, siempre va a estar lleno de agua y va a fregar el árbol? Entonces, pues el drenaje, aunque sea muy superficial, un drenaje a 1 metro, 1 metro y medio, que sería el ideal para poder sacar la humedad, ¿no? Vemos aquí las propiedades físicas y químicas de los suelos. Esta fotografía es una de las cosas más impresionantes y más relacionadas con productividad, en mi opinión. El cacao tiene un sistema radicular o sea, muy dependiente de la formación que usted le dé y del cuidado que usted le dé. Yo siempre he creído que la raíz de un árbol son como los cimientos de una casa. Si usted en su casa no cuida y no hace un buen cimiento, usted arriesga que se le caiga. Entonces, en cacao, ¿cómo le va a usted a pedir una alta producción si el sistema radicular es muy superficial y hay una sequía fuerte? Entonces rápidamente se seca la cabellera, o desde el vivero se traen materiales muy malos que no tienen buena raíz. Entonces, la raíz, mire, yo creo que es como, el cacao es como un frutal, como un mango, como una naranja, como una cosa. Y si usted le pregunta a una persona de estas, usted se va a dar cuenta de la importancia que le dan a la raíz. El hueco que se hace para sembrar la planta tiene que tener suelo suelto y flojo para que esa raíz se desarrolle. Si no, esa raíz no se desarrolla porque no tiene esa capacidad como piensa uno que la siembra y después vemos a ver qué pasa. No, es que si usted tiene su finca, era un potrero antiguamente, de muchos años, y usted va a hacer un hueco y se da cuenta de la brega, lo difícil que es hacer ese hueco, ¿por qué la raíz va a ser diferente? Entonces, la raíz es muy importante. En una reunión que tuvimos alguna vez con productores, yo les pedía el favor de que levantaran la mano y dice, mire, levanten la mano los que hacen huecos para sembrar el cacao de 40 por 40 por 40 centímetros por 40 centímetros de ancho, por 40 de profundidad. ¿Cuántos hacen? Mire, le juro que no habían 3. Y era, pero ¿por qué no? Es que es muy costoso, ingeniero, abrir un hueco de 40 por 40, porque, cierto, mientras que un productor al día alcanzará a abrir 50 huecos de ese tamaño, y eso sale carísimo. Y dice, bueno, pero es que es la base, es que es el cimiento suyo. Entonces, yo creo que el sistema radicular debe ser la prioridad. Debe ser la prioridad de cualquier productor, desde que esté pensando en productividad. Si usted no tiene buena raíz, ¿qué espera usted obtener hacia adelante? ¿Cuántos productores revisan en un vivero las raíces para saber cuál siembra y cuál no siembra? Estos días hablaba con unos amigos de Guatemala que están haciendo una plantación y les decía yo, ojo con la raíz. ¿Mm? Ojo con la raíz, hagan huecos grandes. Oh, pero es que no, es que eso es imposible. Bueno, pues hágalo, muchacho, porque si no, es lo que yo les digo. Mire, yo estaba viendo una plantación de cítricos que hacían viveros en bolsas, pero las bolsas eran bolsas muy pequeñas y, y así todo las llevaban al campo y las sembraban. Después volví y vi que no lo estaban haciendo así, que ya lo estaban sembrando en el suelo, que ya no quitaron la bolsa y empezaron a hacerlo en el suelo. Y yo, ¿pero por qué cambiaron? No, porque nos dimos cuenta que el árbol de cítricos, si usted no tiene una buena raíz,
pues usted simplemente nunca obtiene producción o la producción es muy baja, pero usted necesita una buena raíz para poderle poner abono orgánico y chinar ese suelo porque es ahí donde va a crecer su planta. Y si ya lo hizo, pues revise cuáles árboles producen y cuáles no producen. Y se va a dar cuenta que los que no producen es porque tienen mala raíz, porque tienen o agua o porque tienen problemas por la raíz, problemas de suelos compactados muy fuertes. Cada año es una ley que tenemos. Dice, cada año debemos reponer al suelo los nutrientes que la planta extrae. O sea que si usted ve que hay una planta que tiene, no sé, 80, 90 mazorcas, y eso la está sacando de ese árbol, esas 90 mazorcas, ¿de dónde van a salir? Del suelo, de las raíces, que van a asimilar ese. Pero si usted este año le coge 80 mazorcas y al año siguiente quiere cogerle otras 80, al tercero ya no tiene árbol, está muerto porque tiene que reponerle al suelo. Entonces quiere decir que una plantación o un árbol que tenga muy buena cosecha, hay que reponerle, hay que ponerle al suelo abono orgánico y hay que ponerle buen químico y todas esas cosas para que el árbol no se friegue, no se dañe, ¿cierto? Y aquí Colombia decía que para obtener 1000 kilos por hectárea por año se requerían 30 a 40 kilogramos de nitrógeno, 5 a 6 de fósforo, 54 a 86 de potasio, 5 a 8 de calcio y 2.5 de magnesio. Vean ustedes que nitrógeno y potasio pues son los campeones, son los que más la planta necesita más. Hay que estar pendientes. Si usted tiene un árbol muy productivo, abónelo, abónelo. ¿Por qué? Pues porque él va a reponerle ese dinero que usted lo está incorporando. Ahora, si ve un árbol que no produce, que tiene de raíz muy malo, tallo muy delgadito y que no le ve ninguna, pues mejor quítelo, abra un buen hueco y siembre una planta nueva. ¿Mm? Este también es otro de Colombia. Aquí están hablando de demanda de nutrientes, Colombia, Ecuador y Costa Rica, ¿no? El nitrógeno, están obteniendo 31-40 kilogramos. Fósforo, ven que es poco el fósforo que se necesita. Potasio es muy alto, 54, 40, 50. Calcio y magnesio, que es el otro que también se requiere. Estos son deficiencias que normalmente uno encuentra, pongamos las de potasio, que es un asecamiento en los bordes, ¿no? Este potasio. El otro, el nitrógeno, es esa clorosis general de la planta, ¿no? El magnesio, que es blanca, es muy clorótica la hoja, pero las nervaduras son más oscuras, ¿no? Esto es un análisis químico, simplemente para que vean ustedes de una finca de cacao, donde, donde simplemente este es el pH de las muestras. Aquí vemos un lote de vivero, en la tierra del vivero, que estaban llenando en ese momento cuáles son las condiciones de nutrición, comparado con lotes el Cedro, la Laguna, el Plan, el Homero, no sé qué. Todas estas son líneas de análisis de los suelos. Vemos nosotros que el pH, pues en el vivero es 7, pero en el campo 5, 5,1, 4,9. Ve uno aquí, esta es la escala que debe cumplir, ¿no? Entonces, el análisis de suelo le dice a usted, esta finca, pongamos, debe ser de 4, el calcio. Entonces dice uno, bueno, vean ustedes, el vivero tiene 11, porque se le puso calcio. Pero vean ustedes, aquí están las mediciones que hay de los diferentes lotes. O sea que de calcio debería ser 4 y tenemos 1, 5. Magnesio debería ser 1 y tenemos 5, pero vea, tenemos aquí, este es
en el vivero, que es donde se controlan las cosas. Entonces vean ustedes el magnesio, 0 punto, y debería ser 1, o sea, la mitad lo que tenemos. Y así sucesivamente uno pudiera ver las diferentes condiciones del suelo para poder uno corregir lo que sea, porque es muy importante en el tema productividad. Esto, este es un cuadro muy clásico en la literatura, es un clásico. ¿Por qué? Porque es una comparación que hay entre la fertilidad del suelo, o sea, la fertilidad baja, media y alta, comparado con la sombra, si es sombra alta, media o baja, y el rendimiento relativo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una sombra muy alta, pero un suelo muy bueno, con muy buena fertilidad, vean ustedes, aquí se queda. Ahora, si yo le pongo sol, si yo aumento el sol, bajo la sombra, bajar al mínimo, ¿cierto? Entonces yo tengo la mayor cantidad de producción, de rendimiento, ¿cierto? Entonces, yo puedo aquí darme cuenta que hay una relación muy grande entre la fertilidad del suelo y la cantidad de sombra que tiene. Entonces, a mayor fertilidad del suelo, ¿cierto? Y mayor cantidad de sombra, ¿sí? Tengo la mayor cosecha, la mayor productividad. Entonces, esto me muestra a mí que uno de los que uno debería regular esto, debería preocuparse de cómo es mi suelo de mi finca, ¿cierto? Y cómo es mi sombra. Entonces, si yo tengo un suelo muy bueno, yo le bajo la sombra, ¿cierto? Para que tenga más cosecha. Pero si yo tengo un suelo que tiene baja la fertilidad, ¿cierto? Por más que yo maneje la sombra, nada hago porque la fertilidad es muy baja. No tengo suelos malos. Es lo que yo digo, esos suelos, uno ve que siembran los suelos en potreros, que tienen unos potreros compactados, ve uno de muchos de años de tener esos suelos, de esas ganaderías que no mejoran los potreros, y ve uno que después los quieren cambiar de la noche a la mañana y los quieren poner en cacao, ¿no? Y no le hacen un buen hueco, no mejoran la fertilidad del suelo. Entonces yo tengo que mejorar la fertilidad del suelo, ¿eh? Y regular la sombra. Tengo que regular la sombra para poder tener la mayor cosecha. Esto es otra de los aportes de la cobertura a la productividad y la hojarasca. La hojarasca es muy importante, la poda, que las hojas y toda la hojarasca se quede en la plantación. Inclusive me tocó ver a mí en Bolivia un productor que cogió toda esta hoja y se la incorporó en la rodaja, en el plateo, en el plato del árbol. Ahí, en vez de ponerlo aquí en el centro, la palió y se la puso, y el resultado fue buenísimo. Entonces, esto es algo que uno no tiene muy en cuenta, ¿cierto? Ahora, ¿de qué depende la productividad? De que el 100% de las plantas de cacao en su parcela sean productivas. Es lo que hemos venido diciendo. ¿De qué depende la productividad? De que el 100% de las plantas en la parcela sean productivas. ¿Eso qué quiere decir? Que deberíamos cambiar todo lo que no sirva, todo lo que usted no le vea buena cosecha, debería usted estar cambiando, ¿cierto? Entonces, por esa razón, uno piensa que todas las plantas deben ser productivas. La que no es productiva, usted revise, ¿por qué no es productiva? Bueno, es que el árbol, nada, cambiémosle, pongámosle otro injerto, busquémosle un chupón en la base, pongámosle abono orgánico, hagámosle para que esa planta que no es productiva se vuelva productiva. Estamos hablando que la cosecha se mide por árbol, o sea, el porcentaje de árboles que tienen esta cantidad de cacao. ¿Vale? Otro dice, todos los árboles deben producir más de 35 frutos por año si se quiere obtener 1500 kilos. Usted me dice a mí,
No, es que mi plantación yo necesito obtener 1.500 kilogramos por hectárea. Bueno, para producir usted 1.500 en una plantación de 1.000 árboles, usted necesita 35 frutos. Entonces, eso, todos los árboles deben producir 35. Es un promedio que usted debería tener. ¿Por qué? Porque puede haber árboles que son de 50, pero puede haber otros que apenas tengan de 10. Entonces, el promedio de frutos por árbol debería ser de más de 35 frutos para obtener más de 1.500 kilos. La parcela, existe una política permanente de rehabilitación y renovación de árboles. Esto es básico, básico en el tema de productividad. Todos los árboles que no sirvan, quítelos y ponga árboles buenos. Cambie los árboles malos por buenos. Yo veía el otro día en una finca, una de las fincas grandes y de acá de las Insignias, fuimos a ver, yo caminaba con el dueño y miraba plantas apenas de 6 meses de sembradas en el campo, y ya iba uno arrancando las plantas, quitándolas, y le digo, mire esta, mire esta, no tiene raíz, esta no tiene raíz, esta el hueco, esta cosa, mire el suelo de esta, mire esto aquí, esta zona aquí tan mala. O sea, si usted no garantiza, si usted no hace todo lo posible para que, para que todos los árboles sean buenos, entonces necesita hacer un programa de rehabilitación y renovación permanente. Siempre se deben de cambiar todos los árboles viejos, improductivos, etcétera. Vamos a ver más adelante un poquito más de eso. El productor, el productor realiza permanentemente labores de control de enfermedades y de plagas. O sea, esto no es cuando haya mano de obra. No, hay que estar constantemente viendo la plantación, recogiendo mazorcas enfermas, las ramas que se secan. Tiene uno que estar encima de eso. El asocio de cacao con esto, pues aquí vemos hay muchas formas de tener asocio. El cacao en el primeros 2 años acepta y permite otro cultivo. Ya después no, pero sí hasta los 2 años. Aquí vemos, pongamos el asocio con plátano. Lo único es que uno debería pensar en que de que todas las, o sea, todas las recomendaciones técnicas del plátano deberían ser iguales que para las del cacao. Yo vi una plantación de estas aquí en Costa Rica que el plátano lo tenían por administración. ¿Qué quiere decir esto? O sea, había un grupo de personas que atendían solo el plátano. Ellos solo se encargaban del plátano. Y otro grupo que se encargaba solo del cacao. Entonces, el del plátano, el contrato es que el dueño es del cacao porque el cacao se queda para toda la vida. El plátano se va. Entonces, se hace un contrato con otra persona en el cual por 2 años se establece un programa para ir quitando árboles, plantas de cacao. Entonces, pongamos, en el primer año se elimina el 50% de plantas, una sí, una no, una sí, una no. ¿Para qué? Para que el cacao le entre más luz y para evitar plantas que se puedan caer encima de la planta de cacao y dañarla. Entonces, todas las normas y condiciones de manejo del plátano, nutrición, fertilidad del plátano. ¿Por qué? Porque si no fertilizamos el plátano, cuando ya se vaya el plátano, el árbol, el suelo no queda fertilizado, se queda agotado. Reglas de oro del asocio. La política de juntos pero no revueltos. Esto es muy importante. Esto es una política de juntos pero no revueltos. El asocio quiere decir de que son juntos, se siembran juntos, pero no mezclados unos con los otros, porque eso no da. Hay que siempre, es una calle para el cacao, es un manejo para el cacao, el manejo de la sombra para el cacao, y otro lado es el plátano, o el cultivo de asocio, ¿no? Cada cultivo tiene sus propias estrategias de producción, eso es muy importante. Cada planta o cada cultivo en el asocio es eso. Tiene sus propias condiciones, su propia nutrición, su propio manejo, su poda, todo, el embolse, todo eso, tiene que haber un grupo que haga eso.
que no tenga plagas comunes, que no compitan por nutrientes, agua y luz. Esto es importante. Hay árboles de estos que yo veía unos árboles de aguacate sembrados o de mamón chino dentro del cacao, sembrándolo con el cacao. Pues bueno, el problema ahí es que compiten no solamente por nutrientes, sino por luz y por espacio y por otras cosas, ¿no? Y realmente en el primer año funciona, pero ya después no. Presupuestos económicos individuales. Esto es básico también. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la plata que tenemos para sembrar el cacao, que hicimos un préstamo o que tenemos un ahorro y que lo vamos a hacer, cuando empezamos a mezclar presupuestos y al plátano y le damos poda y le hacemos nutrición y le hacemos no sé qué, pero no consideramos ese dinero, sino que lo sacamos del cacao porque decimos, no, no, es que el plátano me va a dar eso que le estoy sacando al cacao. Si no le funciona el plátano por alguna cosa, el cacao se va también, porque no hay cómo. Ambos administran la luz de acuerdo a las necesidades fisiológicas, lo que ya lo dijimos. Aquí vemos nosotros eh, papaya, pongamos, esto es cultivo de papaya, todo esto es papaya. ¿Cierto? Este es un cultivo de papaya con cacao. Vean ustedes que pues aquí la verdad es que hay mucho problema porque el suelo no es bueno, no tiene materia orgánica, no tiene nutrientes. Entonces el cacao no se logra levantar porque compite la papaya. Aquí vemos el asocio y los tipos de asocio que usamos en cacao. Eh, la sombra es una sombra que muchas veces es pensando en que se le va a coger madera y que entonces son forestales que le vamos a poner. También le estamos sembrando cacao, plátano aquí, ¿sí? Cacao. Y este es pues el esquema de siembra de barreras que llamamos dobles, barreras dobles porque son dos materiales, vean. Aquí está a dos, la sombra, son dos árboles en una hilera. Se quita una hilera de cacao y se meten las dos hileras de sombra, ¿no? Y esto, aquí estamos a 3 metros y hacemos calles de 4 metros. Esas calles de 4 metros las hacemos más amplias para eventualmente poder meter maquinaria o una carreta de caballos a sacar el cacao o un caballo simplemente para sacar el cacao. Y este es el forestal. Aquí vemos nosotros que son 1040 árboles por hectárea de cacao, ¿verdad? Contra arreglo de 3 por 3 más calle de 4 metros. Es esto. Aquí vemos este otro que son tres hileras, ¿no? Hay que tener muy en cuenta cuando usted haga estas combinaciones, poner materiales que sean autocompatibles para que garantice la productividad, ¿no? Y son hileras, ¿cierto? A 30 metros entre maderables, de estos dos maderables. Y esto va en dirección siempre de este a oeste. Cuando o sea, ¿por qué de este a oeste? Para que el sol que sale en el este barra y esté siempre sobre el cultivo del cacao, hasta llegar al oeste que se está metiendo, pero siempre alumbrando el cacao. Que el forestal no estorbe a la luz al cacao. Hay veces que si en la sombra es la luz es muy fuerte en ese lugar, entonces se siembra en este intermedio árboles de guava que le permita a usted podarlos y manejarlos de forma de que en alguna época la guava tiene esa ventaja, que usted en una época la puede podar y en otra época la conserva, ¿no? Aquí vemos unas fotografías de, de lo que estábamos viendo ahorita, los esquemas, ¿no? La sombra y esto de este a oeste para que por acá entre sol. ¿Mm?
Aquí vemos otro, el asocio de palma con cacao. Este es una idea que me quedó a mí de visitar esa zona, de la posibilidad de que ahora con todos los problemas que hay en Palma, cómo hacer para poder hacer tener alguna propuesta para sembrar el, el cacao en La Palma. Sabemos también que La Palma tiene problemas de enfermedades, ¿no? Y, esas enfermedades también pues se podrían empezar a sustituir espacios por meter por cacao, pero hay que hacer una investigación. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es que La Palma tiene un sistema radicular muy fuerte, es muy coriáceo, es una cosa muy fuerte, o sea que para sembrar el cacao habría que hacer un buen hueco y eso cuesta. Entonces, yo pienso que si uno metiera un tractor con un subsolador entre, entre, entre las hileras de cacao y de palma, incluso quitar una hilera de palma y meter un 4 o 5 hileras de cacao, pero haciendo un subsolado fuerte para poder romper esa estructura de las raíces de la palma. No sé, son ideas y pienso que eso para la zona sur es un tema de actualidad que valdría la pena estudiarlo y analizarlo. Y podríamos hacer en conjunto algún plan especial para eso. Bueno, este es una curva aquí de las labores, de las prácticas. Vemos nosotros que la productividad, aquí estamos en marzo, abril, mayo, son las épocas secas, ¿no? Son las épocas secas, aquí estamos épocas de más lluvia, julio, agosto, son las épocas de más cosecha, perdón, lluvia. Entonces aquí vemos que en estos meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, son los meses más fuertes y de mayor importancia en el cacao. Primero está la cosecha encima. Estamos haciendo viveros. ¿Por qué haciendo viveros? Porque vamos a sembrar con las lluvias, vamos a sembrar allá para mayo o junio. Entonces el vivero lo hacemos desde enero, febrero, hacemos el vivero para tener listas las plantas para la época de lluvias. Tenemos la injertación, la poda que vamos a hacer, el arreglo de la sombra, el encalado, todo esto está metido justamente en estos meses. Yo digo que mayo es el mes estrella en el cacao y en la agricultura, porque es donde estamos haciendo todo. Ya vean aquí que no hay casi labores, y aquí vuelve y se repite otra vez, empieza el vivero, la injertación, etc. La poda es otro de los temas fuertes en cacao. Se trata de administrar la luz de acuerdo a las necesidades fisiológicas de la planta. La poda, la gente aquí, yo he escuchado conferencias de poda y la gente habla de poda como la labor que hay que hacerla, que si se corta así, que cuántas ramas que se dejan, que, que se le pone pasta cicatrizante al corte, todo eso es cierto. Pero lo más importante de la poda es el manejo de la luz. ¿Por qué? Porque si no hay luz, la planta no crece, no hay hojas nuevas, no hay producción. Entonces, la poda, toda ella está, ella es un proyecto para administrar la luz en la planta, de acuerdo a unas condiciones fisiológicas. Nosotros sabemos, pongamos en cacao en las condiciones fisiológicas, que las hojas, cuando las hojas son coriáceas, verdes, no tienen una actividad fisiológica, que las nuevas son las que responden. Entonces, uno lo que hace es, cuando hace la poda, hay hojas nuevas. Esas hojas nuevas son las que van a producir comida. Hay que fertilizar en esa época. Entonces la fertilización se hace justamente en la época en que la planta está empezando, ya formó sus hojas nuevas, se tiene hojas nuevas para poder crecer. Ahora, eh, ¿qué es lo que busca? Un equilibrio entre la cantidad de luz que llega al interior de la planta, la fertilidad del suelo y la disponibilidad de recursos. O sea, la poda hace eso. La poda es
La poda es como una llave que usted abre de acuerdo a la cantidad de consumidores que tiene. Si usted tiene muchos consumidores y se le va a gastar el agua, entonces busca fuentes y usted va manejando y va cerrando una llave, quita la otra y abre esta, va regulando todo. ¿Para qué? Para que las hojas nuevas, ¿cierto?, trabajan en base a la fertilidad del suelo. O sea, si el suelo es pobre, seguramente el follaje va a ser poco. Entonces la poda va a ser mucho más cuidadosa y más fundamental. Si la fertilidad del suelo es muy buena, va a haber mucha hoja y vamos a tener mucha poda, ¿cierto? Y lo mismo que otras labores, el sol. Si yo tengo la entrada del sol y es la sombra la que me está dando, yo debería entrar a la plantación a las horas tempranas de la mañana. Yo entro a las 8 de la mañana y veo qué árboles son los que me están dando sombra. ¿Cuánta sombra quito? Dependiendo de la nutrición del suelo, de la fertilidad. Si yo tengo suelos malos y no tengo plata para fertilidad, suave con la poda, no vaya muy fuerte. Pero al revés, entonces yo, la poda para mí es uno de los elementos más conectados con productividad y con más cuidado que hay que manejar. Eso es cada finca, eso es de cada lugar. Y dentro de una finca hay lugares donde hay mucho sol y hay otros lugares donde no pega el sol. Esos árboles que la misma montaña, la misma topografía altera la cantidad de luz que llega. No es lo mismo hablar del sol en Guanacaste que hablar del sol en la zona de Limón, ¿cierto? Y eso quiere decir que la poda no debe ser igual en Guanacaste que en Limón, deben ser diferentes, ¿ya? Vean ustedes esta planta y entonces vean ustedes todas las hojas nuevas. Cuando yo fertilizo, yo entro a una finca, estoy fertilizando. Lo primero que yo veo en esa finca es las hojas nuevas. Si yo le veo hojas nuevas, porque acabaron de fertilizar, porque quitaron la sombra, entonces el árbol reacciona y forma hojas nuevas. Entonces, pero todas esas hojas oscuras, estas hojas más oscuras, más verdes, más floridas, ya no tienen utilidad. Las que están ahora funcionando bien son todas estas hojas nuevas, esas verdes nuevas de los extremos. Esas son las que están produciendo la energía para que la planta produzca y camine, ¿cierto? Vean ustedes, hay zonas en las fincas, encuentra uno estas zonas oscuras en los suelos. Yo creo que la poda se mide es en el suelo. Si yo veo zonas oscuras, seguramente yo veo zonas con así, pocas mazorcas, árboles sin mazorcas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no hay no hay sol, entonces yo tengo que facilitar que el sol entre al piso, que usted mida en el piso. ¿Cuánto? Usted depende de su finca, de su zona. Es su decisión. Cada productor tiene su propia decisión en su finca de cuánta poda hacer. ¿Por qué? Porque si yo hago mucha poda, afecto la cosecha. No tengo cómo nutrir, no tengo capacidad. Entonces, como no puedo nutrir la necesidad que usted abrió al meter poda, entonces esa fertilización puede llegar a ser, esa poda puede llegar a ser contraria, ¿sí? Vea este amigo, pongamos, la poda la dejó y yo me encontré una finca que preguntaba esto, precisamente esa fotografía, y preguntaba, pero mira, y no se les fue la mano en la poda. Esa poda no está demasiado fuerte. Es que yo no tenía personal, es que estaban en cosecha, y entonces apenas terminamos cosecha pasamos a hacer la, la, la poda, pero la verdad es que la hacen a destiempo y afectan todo. Ahora, cuando uno hace una poda de estas, busca formar hojas arriba, que donde está el sol, donde pega el sol. Nada nos ganamos con tener ramas abajo, en los tallos de abajo, si no tenemos entrada de sol. Entonces, hay que podar fuertecillo en algunas épocas, ¿cierto? Para poder uno garantizar que hay sol
en la plantación y que ese sol va a ayudar a mejorar la nutrición y a mejorar la producción de energía. Y esa energía es la que nos va a ayudar a la plantación. ¿Sí? Pero esa energía necesita nutrientes. Entonces es todo un círculo. Y vemos que el vivero es fundamental. Yo creo que el vivero es una de las cosas más importantes en el cacao. Como yo les decía, nada nos ganamos si tenemos raíces, bolsas de 6, 7 meses, injertados hasta llegan hasta 9 meses para sembrar con toda la raíz torcida. Esto es lo que usted va a sembrar en el campo, con toda la raíz torcida. ¿Sí? Entonces, si no se planifica para que el vivero tenga el menor tiempo posible en vivero, en la bolsa, va a ocurrir esto. Y después, entonces dice uno, bueno, y es ¿por qué esa planta no creció? Pues porque desde que la sembró usted, mírela como la sembró. Esta es la planta que usted está sembrando en el campo. ¿Qué puede esperar usted? ¿Qué puede esperar usted de una planta que está sembrando que ya no tiene raíces? Todas las raíces quedan en la parte superior, en los primeros 20 centímetros queda toda la raíz de la planta. En esos 20 centímetros, si hay sequías, si hay inundaciones, si hay mucha agua, pues todo eso se va a inundar y todo eso va a afectarlo, ¿no? El cacao, esta es una frase muy importante. Dice, el cacao se siembra para toda la vida. Y se siembra para toda la vida, como les decía yo, son huecos de 40 por 40 por 40, incluso 50, yo vi hasta de 60 por 60. Estos días estaba viendo un video de un agrónomo Jaramillo, que ha trabajado mucho en agricultura orgánica, hablando de cómo hacer un buen hueco de 60 por 60 por 60. Yo decía, pucha, pero si yo no logro que la gente siembre 40 por 40, ¿cómo van a sembrar? ¿Cómo van a hacer huecos de 60 por 60 por 60? ¿Eh? Las siembras, el manejo de las horas de la luz de este a oeste es muy importante. Eso no es regla que sea de este a oeste. Si yo voy a Guanacaste a sembrar cacao, yo no la pongo de este a oeste, la pongo de norte a sur para que me dé la máxima sombra. El mínimo de sombra es este a oeste. Entonces, yo debo sembrar de este a oeste en zonas donde la luminosidad es muy poca, donde hay pocas horas de luz. Y en zonas donde hay mucha luz, debo sembrar de norte a sur para que le dé mucho más sombra, ¿no? Aquí vemos la sombra, las siembras, ¿no? Esta es una de las cosas interesantes que yo me encontré. Había un productor que no hace esto, o sea, no compacta. Después de que él siembra, él le pone su tierra y tal, pero tiene que compactar para que no se meta el agua dentro de ese hueco y se inunde y se quede con agua. Hay que tener mucho cuidado porque sembramos en época de lluvia, ¿cierto? Y si sembramos en época de lluvias hay que tener cuidado que no se impose el agua en la raíz, porque si no, ahí sí quedamos, ¿cierto? Bueno, la siembra del cacao para mí debe utilizar solo plantas de primera calidad, jóvenes, sanas, en buen estado. El hueco debe ser grande, lo que habíamos hablado. La, este es una de las elementos básicos de la que deben tener en cuenta los productores y que yo les he puesto el nombre de la etapa del chineo, que es la etapa de 0 a 1 año en el campo. O sea, cuando usted trae la planta del vivero y la va a sembrar en el campo, es muy importante esa etapa, consentir la planta. ¿Qué quiere decir eso? Pues ponerle, si hay que ponerle hojitas encima para que el sol no la pegue mucho, si hay que estarle atomizando frecuentemente con foliares y todo para que ella no poniéndole insecticidas a las hormigas de la vecindad, o sea, las malezas en el plato que no estén.
hay que mantener el plato limpio, todo eso, pero este tema del resiembra y recambio es muy importante. Yo siembro y en ese primer año tengo que uniformizar mi plantación. Todas las plantas que yo siembro, y que o sea, yo siembro y la recomendación es que al mes de sembrada se le haga la primera fertilización. Y una vez que usted hizo la primera fertilización, usted se da cuenta que responden. Hay unas plantas que responden y forman hojas nuevas y otras que no, que se quedan paralizadas. Esas hojas que se quedan paralizadas se deben de cambiar. Por supuesto que las que se mueren hay que cambiarlas, es el de resiembra. Pero las de recambio es cambiar todo lo que no sirva, todo lo que usted no le ve ganas de crecer, todo lo que lo ve que no, que es una planta que tiene algún problema, cámbiela, cámbiela, ¿sí? Porque le va a dar problemas. Y justamente lo que estamos buscando es uniformizar la plantación. El injerto, pues tipos de injertos, tenemos el injerto de parche, no voy a profundizar en lo de la injertación, pero pues es poner una yema en un tallo. El tema que yo quiero plantear ahora se lo voy a mostrar. Esta es la forma de hacer los injertos. El injerto de púa, colocar la púa lateral, vean ustedes, aquí está. Después se envuelve en plástico. ¿Ya? Pero esto es el injerto en campo. La gente le tiene pánico a hacer los injertos en campo. En campo se pueden hacer los injertos sin problema. Vean ustedes, estas son plantas a las cuales se ha injertado en campo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es importante, porque si yo puedo sembrar plantas jóvenes muy tiernas, plantas de 3 meses, yo las llevo al campo y en el campo las injerto, pongo injertadores que estén injertando eso, yo tengo yemas y tengo todo, entonces en el campo yo puedo hacer esa injertación. Garantizo que la raíz está buena y que no tiene problemas de que se tuerce o que se dañe. Esto todo está encaminado a que la raíz se mantenga. Bueno, aquí tendríamos otro espacio sobre todo este tema del manejo. Y vamos a ver. La otra es el de 2 a 3 años. Son labores más importantes, son el control de malezas, la poda y la fertilización. La poda pretende dar a la planta la cantidad de luz que necesita, todo eso ya lo vimos. La nutrición permite a la planta transformar nutrientes en hojas, todo eso lo vimos. La recolección de mazorcas y ramas enfermas y eso es básico desde que comienza la producción hay que andar detrás de todas esas mazorcas enfermas. En el cuarto año, pues también se debe planificar de acuerdo a la fisiología, las necesidades y no a las necesidades del productor, lo que decíamos ahora. Al final de mayo se deben realizar el control de malezas, podas. Al inicio de las lluvias, ya lo vimos en el cuadro, aquel que acabaron ustedes de mirar, justamente aquí lo tenemos. La mosca polinizadora, el Foxipomia, hay que tener en cuenta que esa mosca existe para uno, si va a hacer alguna aplicación, un atomizo, hay que hacerlo teniendo en cuidado de no hacer una cosa masiva para no dañar, matar el insecto. El insecto es muy pequeño, uno no lo ve, entonces los desechos de plátano, de papaya y otros se dejan en el campo para que ella se multiplique por sí misma y nos ayude en la polinización. Vuelvo, insisto, en la uniformidad productiva. Vean ustedes, esto es renovación de cacaotales. Todos estos cacaotales que están así, pues el ideal sería, se trazan de nuevo debajo y se quita el árbol de arriba. O simplemente se dejan chupones basales y usted, si la densidad de la planta y las plantas son buenas, tienen buenas raíces, usted puede optar por dejar un chupón basal aquí como estos grandes y injertarlo. El problema que hay es que muchas veces se injertan
no, se injerta esto, pero el árbol viejo madre se deja. Hay que quitar esto para poderle entrar luz y para que la planta crezca. ¿Cierto? Vean ustedes lo que les decía yo de la, de la falta de uniformidad, áreas enormes sin sembrar, áreas plantas que faltan por todos lados. ¿Por qué? Pues porque nunca se resembraron, nunca se le hicieron a esta planta, nunca se podó, hacen falta plantas aquí, vean ustedes, faltan aquí plantas por todos lados. Entonces, ¿cómo vamos a obtener mejorar la productividad si no logramos uniformizar el cultivo? El cultivo no puede faltar, cada espacio que no tenga una planta de cacao es un espacio que usted está perdiendo, porque usted chapea, porque usted está encima de sembrar y no le sirvió la planta. Entonces, cambie la que no sirve, siembre de nuevo, complete todo el área para que hablemos de la producción por árbol. Esto es una poda también, un túnel oscuro, que en la oscuridad eso no sirve, eso no, si no hay luz, no hay energía, si no hay energía, no hay cosecha. Así de fácil. Vean igual, aquí hay una plantación con muchísima sombra, ¿cierto? Y es una plantación improductiva, faltan montones de plantas, ¿cierto? La sombra no se le ha dado ningún manejo, no sé, árboles de diferentes tipos y todo, y usted espera que esto sea productivo. Esta es la de 200 kilos por hectárea que estábamos hablando. Vean la injertación en campo, volvemos un tallo. Usted puede sembrar perfectamente una planta en el campo, hay una falla, una planta mala, quítela, ponga una, espere un mes y injerte. Vean ustedes, aquí esta es una planta que tiene aquí una unión y este está injertado y esta está injertada también. Bueno, las enfermedades, aquí vemos nosotros las enfermedades comunes, la monilia y la fitóptora, que son las dos más importantes enfermedades. ¿Cuál es la gran diferencia que tiene esto? Bueno, la gran diferencia que tiene estas dos es que pongamos el ciclo de vida de la moniliasis es de alrededor de 85 días. O sea, 85 días se demora la enfermedad para llegar, empezar desde que se inocula hasta que produce esporas y hasta que desbarata la masa, 85. Mientras que la fitóptora se necesitan 11 días. En 11 días se está haciendo este círculo de la fitóptora. Por supuesto que ¿por qué la monilia es tan importante? Porque la monilia tiene una forma de diseminarse muy eficiente comparado con la fitóptora. Este es tan eficiente que con el polvo, que con el viento, se viaja en las aves, en la ropa de las personas, se mueve muy fácil. En cambio, la fitóptora se necesita agua para moverse. Entonces, en la lluvia es que ella se mueve. Pero una vez que se infecta, es rapidísima en secarse completamente la mazorca. Ahora la mazorca se enferma por pedazos, pero ella rápidamente está otra vez reproduciendo otra vez ya inóculo para una nueva plantación. Bueno, prácticas de combate de las enfermedades. La poda es fundamental en el manejo de las plagas. Eliminar las ramas que impiden visualizar las mazorcas enfermas, desprender del árbol las mazorcas o partes de las partes enfermas, ya lo vimos, conservar siempre limpios los drenajes, regular la sombra y facilitar la circulación del aire por el cultivo. La sostenibilidad económica, pues una de las, o sea, el productor poco piensa en esto de la sostenibilidad económica. Él realmente, él se mete la mano al bolsillo, como decimos nosotros, y si no encuentra plata, llora, porque necesita tener algo para sus gastos. Entonces, él debe planificar las inversiones, debe tener en cuenta
los recursos que se necesitan para hacer los trabajos, si son dos cultivos, si son cultivos, si es una gallinero, o es, pues, todas las inversiones que tenga los debe tener un plan de inversión para poder saber cuánto está invirtiendo, cuánto se va a recuperar, ¿no? Debe tener en el cacao que el cacao, el asocio con cacao es el último cultivo, es el cacao. Que el cacao al final, o sea, usted el plátano que sembró va a salir y después se queda el cacao. Todo, lo único que quedan son los forestales. Entonces, los forestales también llegan a un momento en que también saldrán y se buscará el cacao. Pero el cacao sí es el última inversión, el último cultivo que queda. Todos los cultivos se siembran asociados al cacao, deben ser diseñados y conducidos con la tecnología requerida para asegurar el éxito de la inversión y así evitar que se utilicen los recursos del cacao. La sostenibilidad económica requiere de registros detallados de las actividades y de trazabilidad. Esto es muy importante. No tenemos investigación, no tenemos gente que nos está realizando las cosas. Si no las hacemos nosotros, nadie las va a hacer. En la finca, cada finca tiene sus propias condiciones. Entonces, si cada finca tiene sus propias condiciones, cada uno de nosotros tiene que trabajar, cada uno de nosotros tiene que seguir todo detallado en la práctica, cuáles son los resultados, compartir con sus vecinos para poder llegar a tener un cultivo que sea sostenible económicamente. Conclusiones de la charla. Bueno, la productividad de una parcela depende de la suma de las producciones individuales de las plantas, lo que decíamos nosotros. Los registros por planta. ¿Por qué? Porque la productividad depende de las producciones individuales de cada planta, no de la hectárea, sino de cada planta. La productividad del cacao está estrechamente ligada a la calidad genética de las variedades, al clima del lugar y a las prácticas del cultivo. Las nuevas variedades de cacao son mucho más exigentes en ambiente y manejo que los híbridos y los cacaos criollos. Yo creo que el cacao nuevo, me van a perdonar pero lo que voy a decir, pero bueno, yo creo que eso es como cuando le regalan a usted un Mercedes-Benz, un productor de cacao le regalan un Mercedes-Benz y usted dice, bueno, sí, buenísimo el producto, pero no le dieron manual de instrucciones, ¿cierto? No tiene una bomba de gasolina cerca, o sea, la gasolina que tiene es de mala calidad, el mecánico de la esquina es el mecánico que pega las cosas con alambre y tal cosa. Entonces, dice uno, si a mí me entregan una variedad de cacao, pucha, yo digo, bueno, me entregaste fantástico, pero ¿cómo la va a manejar? ¿Cómo voy a sembrar esto? Esto es muy productivo, entonces es muy exigente. Y yo tengo que aprender y tengo que leer y tengo que informarme sobre ese carro nuevo que me dieron para poder saber. Si a mí hay carros ahora que se prenden con un botón. Entonces dicen, pucha, ¿y qué? Pero necesitas instrucciones. Yo estos días compramos aquí en la familia un vehículo y lo compramos de segunda mano y nos lo dieron pero sin manual de instrucciones. Entonces, ríase pues, hay que ir a la agencia a que le enseñen a uno a manejar el carro. Yo pienso que eso es lo mismo. Si a usted le dan una variedad de cacao nueva, no, porque sembró cacao no quiere decir que usted es un experto en cacao. ¿Cierto? A usted sabe que le gusta mucho sembrar cacao, que espera que gane, pero que necesita aprender a manejar eso. ¿Cierto? Después, cualquier cambio de tecnología debe venir acompañado con una capacitación previa. Capacítense, lean, visiten fincas de todos los compañeros para poder ver qué es lo que le está dando resultados. Yo estos días hablaba ahí con Nils, con el compañero del MAG, y le decía, qué bueno que pudiéramos ubicar fincas buenas y hacer giras constantes a todas esas fincas nuevas para poder ir chequeando qué hicieron, si dio resultados, si no dio resultados, qué se pudiera mejorar, ¿cierto? La parcela de cacao se encuentra sembrado en una región muy favorable a las enfermedades
y deberían usar variedades tolerantes. Esto es importante. Si esto está en una zona con mucha monilia y que sabe que hay mucha monilia, pues siembre materiales que tengan tolerancia, ¿cierto? No siembre materiales porque al final la producción se le va en las podas, ¿cierto? El primer año de la planta en el campo es la mejor oportunidad para uniformizar el cultivo y permitir el buen desarrollo de las plantas. Esa es la época del chineo, es la mejor época que usted tiene. Usted debe concentrar todo su esfuerzo en que, mire usted en su familia, el bebé que nace, el chiquillo, todos se concentran en ver cómo hacen para que el bebé tenga las mejores condiciones en los 2 años para que él pueda crecer y es sano y fuerte. Entonces, es lo mismo, en esto necesitamos chinear, necesitamos consentir, ese primer año es básico, ¿cierto? El control de insectos en cacao debe iniciar desde el vivero y continuar en el campo. Hay muchos insectos que se pueden cultivar, que se pueden controlar, ¿cierto? No necesariamente tienen que ser químicos, pueden ser biológicos, ¿cierto? Pero hay que andar detrás de ellos. Y eso ocurre en el primer año. El primer año el control de insectos es muy importante porque los insectos dañan las hojas que son los que dan la energía, los que producen la energía en la planta. Debe existir un equilibrio entre la cantidad de luz que recibe la nutrición de la planta, o sea, y la fertilidad sobre lo que decíamos nosotros. Debe haber un equilibrio, ¿cierto? De la cantidad de luz que recibe la planta, la nutrición y la fertilidad del suelo. Esas tres cosas están unidas. El combate de enfermedades en caso es preventivo. En el cacao es preventivo. La finca debe haber una política permanente de rehabilitación y renovación de árboles viejos, improductivos o en franco deterioro, así como los muy susceptibles a las enfermedades. Es necesario planificar con tiempo la fecha en las cuales se van a realizar diferentes labores de campo para evitar imprevistos que tengan consecuencias como el desarrollo de la planta y la producción. Lo que yo les decía, porque usted me dice a mí, no, es que no tuve tiempo, tenía la gente en cosecha y entonces no pude hacer la poda y entonces después vino a hacer la poda y resultó que la poda la hizo cuando la floración estaba puesta encima y entonces, claro, ahí está la mala productividad, ¿cierto? Todo lo que son registros de labores y costos son sumamente importantes para planificar las labores futuras en el cultivo. Labores, registros, lleven costos, estudien lo que pasa, los fenómenos que están ocurriendo en su finca, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder llegar a tener productividades. Y miren ustedes estas fincas, llegar a mejorar de acuerdo a su ambiente, ¿no? Vean ustedes lo que estamos hablando de la cosecha, ¿cierto? Uniforme, todas las plantas son productivas, pero vean que ustedes toda la luz es pareja, ¿cierto? En el suelo. Esta es la poda, miren el número de ramas por árbol, ¿cierto? La capacitación es sumamente importante, vayan, asistan, visiten, pónganse de acuerdo con los compañeros para que puedan ver las fincas, revisen literatura, revisen eh, grupos de asociaciones de productores, ¿cierto? Dice este letrero que encontré curioso pegado en una finca, dice: cuidando el medio ambiente, estamos garantizando un futuro mejor para la nueva generación. Esto es muy importante. Yo pienso que el tema de trabajar a pleno sol tiene sus problemas. Yo prefiero una cosa muy eficiente, con un manejo muy concreto de la luz, de las sombras y de la fertilidad del suelo, para poder llegar a tener un cuidado del medio ambiente. Este es un video que me gustaría que de pronto lo vieran. Eh, Está la dirección, aquí está abajo. Ahí es un ingeniero en Colombia, en la zona del Quindío, en la zona de café, unos suelos extraordinarios que tienen ellos ahí. Y
Y ahí están hablando de producir cacao en más de 3.000 kilos por hectárea. Habla de riego, hablan de diferentes cosas que me parece interesante que la pudieran ustedes leer. O sea, muchas gracias y simplemente que no olviden lavarse las manos. Este, una fotografía que encontramos en una casa donde este chico es el que le lava las manos a uno cuando sale de la finca. Así es que muchas gracias, pues si quedo pendiente, si hay alguna pregunta o algo, vamos a coordinar para que ustedes puedan mandar las preguntas y podamos tener otra sección de respuestas de preguntas. Así es que muchas gracias y que tengan buen día.